Miren qué bonita está esta pulsera, es un paso a paso que está súper fácil y sí, esta es la idea que les traigo el día de hoy. Bienvenidos, mi nombre es Ana, me encanta tenerlos por estos lados. Y como siempre los invito a que se suscriban al canal, que activen la campanita y que estén súper pendientes porque cada semana subo nuevo video. Así que no siendo más, empecemos. Para esta idea voy a usar hilo chino de 0.8 milímetros en un tono dorado. Voy a usar 50 centímetros que van a ser la base de la pulsera. Lo primero que voy a hacer es quemar las puntas de los hilos. ¿Cómo lo hago yo? Voy a tomar el encendedor y con la llama en la parte que está más cercana a la base del encendedor voy a quemar la punta aproximadamente de 1 a 2 segundos. Luego voy a esperar alrededor de 1 o 2 segundos para que se enfríe un poco y luego voy a tomar los dedos y voy a rotar el hilo. Así me va a quedar esta forma en el hilo que va a ser más fácil al momento de insertar las cuentas. Voy a usar 13 balines de 2 milímetros y 3 balines de 3 milímetros. Esos que estoy usando son en oro golfi. Tú puedes usar el material que prefieras. Incluso puedes adaptarlo a los tamaños de los balines que también te gusten más o que tengas disponibles. Inicio tomando un balín de 2 milímetros que es de los más pequeños y lo voy a insertar por las dos hebras de hilo y lo voy a llevar hasta el centro. Ahora en la hebra de hilo que ustedes ven en la parte de abajo voy a insertar un balín de 3 milímetros que sería el tamaño más grande. Y en la hebra de hilo que ustedes ven en la parte de arriba voy a insertar 3 balines de 2 milímetros que son los del tamaño más pequeño. Y voy a tomar un balín de 2 milímetros que es de los más pequeños y lo voy a insertar a través de las dos hebras de hilo. Los voy a ir uniendo y así más o menos nos va a ir quedando. Voy a tomar la hebra de hilo que ustedes ven aquí que sale en la parte de arriba y por allí voy a insertar un balín de 3 milímetros que es de los más grandes. Y así quedarían intercaladas las piedras grandes que es para ir dándole la forma que va a tener la pulsera. Y en la hebra de hilo que ustedes ven que sale en la parte de abajo voy a insertar 3 balines de 2 milímetros. Y nuevamente voy a tomar un balín de 2 milímetros y lo voy a pasar a través de ambos hilos. Y nuevamente en el hilo de abajo voy a insertar un balín de 3 milímetros y en el hilo que sale en la parte de arriba 3 balines de 2 milímetros. Y por último un balín de 2 milímetros que voy a pasar a través de los dos hilos. Y ahora voy a ir ubicando todos los balines para que queden en el centro de los hilos. Y ya teniendo esta parte lista, ahora solo queda realizar el tejido de la pulsera. Y en esta ocasión voy a utilizar la tabla para poder realizar el tejido. Voy a sujetarla con el gancho de la tabla. Voy a tomar una hebra de hilo chino de 60 centímetros y la voy a pasar por debajo de los hilos y la voy a llevar hasta el centro ubicándola de esta manera. Para iniciar el tejido voy a tomar esta hebra de hilo de la derecha y la voy a pasar por encima de los hilos del centro, formando esta especie de D que aquí ustedes pueden ver. Ahora voy a tomar el hilo de la derecha, lo paso por encima de este y luego esta punta la voy a pasar por debajo de la intersección de los hilos donde se forma esta especie de cruz. Ahora la saco por el bucle, la voy a alar y apretar muy bien. Realizo el mismo tejido pero con el hilo del lado izquierdo, el cual voy a pasar por encima también de los hilos del centro, luego el hilo de la derecha lo paso por encima de este y la punta la voy a pasar por debajo de la intersección de los hilos, la saco por el bucle, halo y aprieto. Y así quedaría formado entonces un nudo plano completo. Ahora voy a continuar realizando el mismo tejido, uno hacia la derecha y uno hacia la izquierda, hasta obtener el largo total deseado.
Desde el centro de la pulsera hasta donde finaliza el tejido voy a dejar 6.5 centímetros y ese mismo largo me debe quedar hacia el otro lado. Y para tejer el otro lado simplemente debo de ubicarla nuevamente en la tabla, fijar la parte tejida del gancho, arreglo aquí las piedras que me queden bien y ya inicio nuevamente el tejido. Aunque yo inicio el tejido hacia el lado derecho, igualmente recuerden que ustedes pueden iniciarlo también hacia el lado izquierdo. Lo importante es siempre tejer en ambos lados para realizar el nudo plano completo. Y aquí, como pueden ver, ya tengo lista la pulsera, ya está tejida en ambos lados. Como pueden ver, el largo total de la pulsera me quedó de 13 centímetros, que serían los balines más la parte tejida. Ahora voy a cortar los hilos excedentes a quemar y a pegar sobre la parte que está tejida. Para darle un acabado más bonito en los extremos de la pulsera voy a insertar un balín de 2 milímetros y voy a dejar más o menos de 6 a 8 centímetros. Voy a realizar un nudo sencillo, a cortar y a pegar sobre el mismo nudo y así quedarían los extremos mucho más bonitos. Y para cerrar la pulsera voy a realizar un nudo corredizo con la técnica del nudo plano. Ubico los hilos de la pulsera de esta manera y los voy a fijar de la tabla. Tomo una hebra de hilo de 20 centímetros y la voy a pasar por debajo de todos los hilos y la voy a llevar hasta el centro. Luego el hilo de la derecha lo paso por encima de los hilos del centro, el hilo de la izquierda lo paso por encima de este y luego lo saco por debajo de la intersección de los hilos. Saco por el bucle, halo y aprieto. Tomo el hilo de la izquierda, lo paso por encima de todos los hilos, el de la derecha lo paso por encima de este y por debajo de la intersección de los hilos saco por el bucle, halo y aprieto. Y voy a continuar tejiendo hasta completar 3 nudos planos completos. Y aquí ya tengo listo entonces el nudo corredizo, solo me falta cortar los hilos excedentes, quemar y pegar. Y aquí ya entonces está lista la pulsera, queda súper bonita, es muy fácil de hacer y ustedes pueden elegir los colores que prefieran, así como usar el tamaño en las piedras y en los balines que más les gusten. Recuerden darle un like al video y me pueden dejar saber en los comentarios qué otras ideas les gustaría que también les compartiera. Nos vemos en un próximo video, gracias por ver, chao chao.